El chiller tradicional posee internamente un circuito de refrigeración convencional, que le permite estar enfriando constantemente flujos de agua, que entran y salen de la enfriadora de agua. El agua helada puede ser usada para alimentar un sistema de aire acondicionado, o para el enfriamiento de máquinas en la industria. Estas aplicaciones las veremos en otros videos. En la diapositiva podemos observar una instalación para generar agua helada. Básicamente tenemos tres circuitos. El circuito de refrigeración dentro del chiller. El circuito de agua helada, para enviarla al aire acondicionado del edificio, o enfriamiento de maquinaria. El circuito de agua de la torre de enfriamiento, se usa para enfriar el condensador del chiller. Vamos a estudiar cada circuito por separado. Empecemos con el circuito de refrigeración. Este circuito está formado por los componentes básicos: un evaporador, el compresor, un condensador y la válvula de expansión. Claro que todos estos componentes están unidos a través de tuberías. En este momento tenemos que entender que estamos en presencia de dos fluidos, que nunca se mezclan, están cada uno dentro de sus tuberías, muy cerca uno del otro en el evaporador del chiller. El evaporador siempre está frío, porque el compresor succiona refrigerante. Como se encuentra succionando, la presión baja considerablemente, lo que origina que la temperatura también descienda. Como el agua pasa muy cerca del evaporador, logra enfriarse y convertirse en la famosa agua helada. El compresor lleva el refrigerante del circuito de refrigeración al condensador del chiller. Como el refrigerante ha quitado el calor del agua, tiene mucha energía. Esta energía debe ser entregada al exterior, por ello el condensador es enfriado por agua del medio ambiente. El refrigerante sale muy fresco del condensador, y sale en estado líquido. Para volver a bajar la presión, el refrigerante pasa por la válvula de expansión, donde recupera la presión baja. De esta manera se repite el ciclo. 1. El circuito de agua helada se encarga de llevar el frío a la aplicación. 2. En este caso la aplicación es un aire acondicionado de un edificio, sin embargo el chiller también se puede usar en enfriamiento de máquinas en una planta industrial. 3. El agua helada se va a encargar de enfriar el aire, que pasa por estos ductos. 4. Para enfriar el aire, el agua pasa a través de un intercambiador, de esta manera el calor del aire pasa al agua helada. 5. El aire baja su temperatura, mientras que el agua la sube. 6. El sistema donde ocurre el enfriamiento del aire es llamado unidad manejadora de aire, aunque a veces se usan sistemas más pequeños, llamados fan coils. 7. Para llevar el agua helada a la aplicación, se requiere de un sistema de bombas. 8. La bomba que está antes del chiller es llamada bomba primaria, y se encarga de alimentar de agua helada a la enfriadora. 9. La bomba que está ubicada antes de la aplicación, en este caso el edificio, es llamada bomba secundaria. 10. La bomba secundaria es la encargada de alimentar las unidades manejadoras de aire o fan coils. 11. Como las bombas de agua secundarias llevan el agua a los edificios, requieren de mayor potencia que las primarias. 12. Muchas bombas usadas en instalaciones con chiller cuentan con un variador de frecuencia para regular el caudal con el que se trabaja. Las temperaturas relacionadas con el circuito de agua helada son: 1. Temperatura del refrigerante dentro del evaporador del chiller, aproximadamente 7 grados centígrados o 44 grados Fahrenheit. 2. Temperatura del agua a la entrada del chiller, aproximadamente 12 grados centígrados o 54 grados Fahrenheit. 3. Temperatura del agua a la salida del chiller, aproximadamente 7 grados centígrados o 44 grados Fahrenheit. 4. Temperatura del aire, que se dirige por los ductos hacia las oficinas, 12 grados centígrados o 54 grados Fahrenheit. 5. Temperatura del aire dentro del local, aproximadamente 20 grados centígrados o 68 grados Fahrenheit. Como podemos ver en la animación, tenemos un circuito de agua que no tiene nada que ver con el agua helada que va al edificio. A este circuito lo llamaremos circuito de agua fresca de la torre de enfriamiento. Debes entender que el único objetivo de este circuito es enfriar al condensador del chiller. Entonces podemos resumir el funcionamiento de la instalación en estos 7 pasos. Paso 1.
El calor de las personas dentro de las oficinas pasa al aire, porque las personas tienen más temperatura que el aire de las oficinas. Paso 2. Ahora el aire de las oficinas tiene el calor de las personas, y lo transmite o pasa al agua helada, porque el aire tiene más temperatura que el agua helada. Paso 3. El agua helada entra al chiller, y ahora tiene el calor de las personas. Como el agua tiene más temperatura, logra pasarlo al refrigerante. Paso 4. Ahora el refrigerante tiene el calor de las personas, pero en este caso se presenta el inconveniente que el refrigerante tiene temperatura muy baja, por ello el refrigerante debe ser pasado por el compresor dentro del chiller y llegar al condensador. Paso 5. El agua fresca es llevada por las bombas al condensador del chiller. Como ahora el refrigerante está en el condensador, y tiene más temperatura que el agua fresca, así puede pasar el calor de las personas al agua de la torre de enfriamiento. Paso 7. El agua fresca está en una tubería, y el refrigerante en otra, por ello nunca se mezclan. El agua fresca con el calor de las personas, es llevada por las bombas de nuevo a la torre de enfriamiento. Paso 8. Como el agua de la torre de enfriamiento tiene más temperatura que el aire del medio ambiente, pasa el calor de las personas al medio ambiente exterior. Como podemos ver, para que haya intercambio de calor entre dos sustancias, se necesita que una tenga más temperatura que la otra. Por ello el calor siempre pasa de la sustancia de mayor temperatura a la de menor temperatura. Entonces podemos decir que la sustancia que pierde calor se enfría, y la sustancia que gana calor se calienta. Además podemos afirmar que el circuito que enfría el condensador del chiller se forma básicamente por una bomba, sistema de tuberías, torre de enfriamiento, y no tiene nada que ver con el circuito de agua helada que enfría el edificio. Las características más resaltantes del chiller con evaporador de carcasa y tubo de funcionamiento inundado son las siguientes. 1. Como lo indica su nombre, un evaporador de carcasa y tubos consta de una carcasa y una gran cantidad de tubos rectos paralelos entre sí. 2. Con el funcionamiento inundado, el refrigerante del circuito de refrigeración se encuentra en la carcasa, y el líquido a enfriar en las tuberías. 3. El refrigerante líquido del circuito de refrigeración se alimenta a través de una válvula flotador, que se encarga de mantener un nivel constante de refrigerante dentro de la carcasa. 4. A medida que varía la carga de enfriamiento, una válvula de control de nivel de refrigerante actúa para mantener el nivel de líquido en la carcasa. 5. La carcasa será el evaporador del circuito de refrigeración. 6. La salida del refrigerante del evaporador o carcasa se encuentra en la parte superior, y siempre está arriba del nivel. Por ello, para salir, el refrigerante debe estar en estado de vapor, de modo de subir y alcanzar el punto de salida. 7. El evaporador inundado es más adecuado para enfriar un fluido de proceso con una viscosidad de aproximadamente 6 centipoise o menos. 8. A viscosidades más altas, el número de Reynolds del lado del tubo se vuelve bajo, lo que promueve el crecimiento de la capa límite, e inhibe la transferencia de calor. 9. Los evaporadores inundados están diseñados con una variedad de materiales del lado del tubo, incluidos materiales a base de cobre, aceros al carbono, aceros inoxidables y titanio. 10. La variedad de materiales permite enfriar muchos tipos de fluidos de proceso a través de un rango de temperaturas y presiones de operación. 11. Los evaporadores inundados a menudo se utilizan cuando el fluido del proceso está sucio o es propenso a ensuciarse. 12. Los tubos del evaporador son accesibles para su limpieza en un programa de mantenimiento programado, o según sea necesario. 13. Los evaporadores de carcasa y tubos inundados pueden ser del tipo de una sola pasada, o varias pasadas de tuberías, dependiendo de la caída de presión y velocidad. 14. Aproximadamente del 50% al 75% de los tubos se sumergen en refrigerante líquido, y el espacio de arriba proporciona un margen para el vapor generado a través de la evaporación del líquido de abajo. 15. Este tipo de evaporador se usa más a menudo con compresores de tornillo o centrífugos. 16. Este tipo de evaporador usa aletas fuera del tubo. 17. El rendimiento del circuito de refrigeración con este tipo de evaporadores es alto,
porque se garantiza un sobrecalentamiento prácticamente de cero. 18. El líquido que rodea los tubos se vuelve espumoso y también hay espuma de aceite en una cantidad razonable. 19. Como existe la posibilidad que el vapor que sale de la carcasa contenga gotitas de líquido en forma de niebla, se puede usar eliminadores de niebla, o un filtro coalescente para separar las gotas de líquido del vapor. 20. No se debe permitir que esta neblina líquida salga de la carcasa del evaporador, o se producirá una pérdida de rendimiento, y posibles daños al compresor. 21. La provisión de un gran volumen libre en la carcasa, por encima de los tubos, y el líquido por debajo, da como resultado un flujo de baja velocidad, y permite que la neblina y las gotas de líquido se retengan mientras que el vapor restante se extrae a través de la salida de succión. 22. El agua circula por la tubería. En el caso de congelar, puede provocar el estallido de los tubos, ya que el agua se expande al congelarse. 23. El evaporador de carcasa y tubo, de funcionamiento inundado, no es recomendable para aplicaciones donde la temperatura del líquido enfriado pueda ser por debajo de 3 grados. 24. El sistema de refrigeración requiere de gran cantidad de carga de refrigerante. 25. Influenciados por la altura de la columna de líquido refrigerante dentro de la carcasa, la temperatura de evaporación en la parte inferior del cilindro es alta, lo que reducirá la temperatura de transferencia de calor. 26. En la parte inferior de la carcasa se acumulará aceite, y debe haber medidas confiables de retorno de lubricante, de lo contrario afectará la operación segura del sistema. 27. Los evaporadores inundados alcanzan la temperatura más cercana entre la de evaporación y la de salida del agua. ¿Cómo trabaja el compresor centrífugo? Para entender el funcionamiento del compresor centrífugo, estudiemos las siguientes características. 1. A diferencia de otros compresores, el principio de funcionamiento del compresor centrífugo no se basa en reducir el volumen del refrigerante. 2. El compresor centrífugo funciona aumentando la velocidad del refrigerante, para después convertir la energía cinética obtenida en energía de presión. 3. Para lograr el aumento de velocidad del refrigerante, el compresor centrífugo cuenta con una rueda de impulsores que giran a alta velocidad, y que reciben el refrigerante por su centro. 4. Por efecto de la fuerza centrífuga, el refrigerante se desplaza radialmente a través del impulsor, hasta llegar a su otro extremo, por donde es descargado hacia la voluta del compresor. 5. Para convertir la velocidad en presión, la voluta va aumentando el área transversal, por donde finalmente sale el refrigerante a alta presión. 6. La principal ventaja de los compresores centrífugos es su alta capacidad de manejar caudales grandes de refrigerante, y sus buenas características de eficiencia. ¿Cuáles son las características de los chillers con compresor centrífugo? A continuación vamos a enumerar las características fundamentales de las enfriadoras de agua industriales con compresor centrífugo. 1. El primer chiller de la historia, creado por la empresa Carrier, era precisamente un chiller con compresor centrífugo. 2. Los chillers centrífugos son usados para manejar grandes cantidades de carga térmica. 3. Usualmente poseen condensador enfriado por agua, debido a manejar cargas térmicas de alto valor. 4. Los enfriadores centrífugos tienen pocas piezas de fricción y por lo tanto, son muy eficientes y fáciles de mantener. 5. Debido al funcionamiento sin fricción, la vibración del chiller es cercana a cero. 6. Los enfriadores centrífugos se encuentran entre los sistemas de enfriamiento más rentables, en altas cargas térmicas. 7. Los chillers centrífugos se pueden utilizar para proporcionar enfriamiento controlado, para una amplia gama de procesos industriales, que producen alta carga de calor, como moldeo por inyección, moldeo por soplado, trabajo de metales, corte, soldadura, procesamiento químico, procesamiento de alimentos y bebidas, papel y generación de energía. 8. Los chillers con compresor centrífugo son máquinas costosas. 9. Son equipos que se fabrican con una capacidad de enfriamiento de hasta 4.200 toneladas de refrigeración. Aunque hay chillers centrífugos de mayor capacidad. 9.
Las paletas de guía de entrada al compresor centrífugo se utilizan para controlar la capacidad del compresor. 10. A medida que las paletas de guía de entrada comienzan a cerrarse, cambian el ángulo de entrada de gas al impulsor, y se reducen el caudal de refrigerante que entra al compresor, y así su capacidad. 11. A medida que las paletas se acercan a la posición cerrada, estrangulan el flujo de refrigerante. 12. Cuando la temperatura de condensación o la carga disminuye, el compresor reduce las revoluciones para asegurar una eficiencia óptima. 13. El uso de chillers centrífugos de cojinetes magnéticos, haciendo uso de la teoría de levitación magnética, gana terreno por el mejoramiento de la eficiencia de la máquina, y aumento de tiempo de vida útil del equipo. 14. Debido a la forma como trabaja su compresor, se producen chillers centrífugos que no requieren de aceite. Esto aumenta la eficiencia enormemente de los intercambiadores de calor. 15. El sistema libre de aceite evita que se formen películas de aceite en el intercambiador de calor y la tubería, asegurando que el chiller tenga un rendimiento excelente en todo su periodo de funcionamiento. 16. El indicador de eficiencia a carga parcial IPLV en un chiller centrífugo puede ser muy alto, con un valor cercano a 13. 17. En promedio un chiller centrífugo puede consumir entre un 30 a 50% menos de energía. 18. Los chillers con compresor centrífugo pueden tener una vida útil de hasta 30 años, cerca del doble que las unidades tradicionales. 19. Los chillers con compresor centrífugo modernos, en términos de tecnología inteligente, pueden estar equipados con un sistema de limpieza autónoma, y presentar un sistema de mantenimiento completamente automatizado. 20. El módulo de control de un chiller con compresor centrífugo moderno usa las curvas de rendimiento para ajustar su velocidad de funcionamiento y garantizar siempre la máxima eficiencia. 21. El chiller centrífugo puede funcionar normalmente incluso cuando la carga térmica es muy baja. 22. Estas enfriadoras en su mayoría incorporan válvulas de expansión electrónica que controla con precisión el volumen de refrigerante que entra en el evaporador. Empecemos diciendo que las bombas centrífugas son parte esencial de una planta de climatización con chillers. Se encargan de proporcionar el caudal y la presión para llevar el agua helada a todos los puntos requeridos por la instalación. Las bombas usadas en sistemas con chillers en HVAC se usan mayormente para 1. Se usan bombas centrífugas para enviar agua al cooler del chiller, para convertirla en agua helada. Este tipo de bombas son llamadas bombas primarias. 2. Se usa bombas centrífugas para enviar el agua helada que sale del cooler del chiller a las unidades manejadoras de aire, o fan coil, o inclusive para el enfriamiento de máquinas, en aplicaciones industriales. Este tipo de bombas se conocen en la instalación como bombas secundarias. 3. Se usan bombas centrífugas para enviar un caudal de agua fresca a temperatura del ambiente, desde una torre de enfriamiento hasta el condensador del chiller para su enfriamiento. Este circuito es independiente del circuito de agua helada. Estas bombas se conocen, en algunas plantas de agua helada, como bomba para condensado. 4. Como un porcentaje del agua que enfría al condensador evapora en la torre de enfriamiento, es necesario reponerla con agua del exterior. Para ello, en muchas instalaciones, es necesario el uso de bombas de pozo. En algunas plantas de agua helada más modernas, se ha unificado las bombas primarias y secundarias en una sola sala de bombas, que se encargan de realizar ambas funciones. Mayormente este tipo de instalaciones cuentan con controladores del tipo inverter para cambiar la frecuencia de los motores de las bombas y variar su velocidad. En la animación que estamos mostrando en pantalla, podemos observar bombas de agua en una planta de agua helada. Bomba de agua
para alimentar el evaporador del chiller de la planta, y simultáneamente la unidad manejadora de aire. Bomba de agua, para alimentar el condensador del chiller de la planta. Ahora vamos a explicar el funcionamiento interno de la bomba del tipo centrífugo. 1. La bomba recibe el fluido por su centro. 2. La rueda de la bomba es llamada impulsor, y se hace girar por la rotación del motor. Esta rotación produce fuerzas centrífugas. 3. La fuerza centrífuga se encarga de llevar el fluido líquido, desde el centro de la rueda, hasta el extremo de la rueda. 4. Para que el fluido permanezca mayor tiempo en la rueda, y poder imprimir mayor velocidad, el impulsor tiene forma de curva. 5. Ahora el fluido adquiere velocidad. 6. La velocidad es una forma de energía, llamada energía cinética. 7. Como el objetivo de la bomba es generar presión, se debe transformar la energía cinética en presión. 8. Para realizar la transformación de energía, se requiere hacer pasar el fluido líquido por una tobera. 9. La tobera se encarga de disminuir la velocidad gradualmente, con un aumento del área de paso del fluido. 10. Este aumento de área convierte la energía cinética, poco a poco, en presión. 11. La tobera se encuentra en la carcasa de la bomba, y origina la forma de caracol, que vemos exteriormente en la bomba. 12. El fluido sale de la carcasa con alta presión. ¿Qué más debes saber acerca de las bombas usadas en chillers? 1. La bomba nunca debe ser encendida en seco. 2. La bomba posee sellos para evitar el escape de agua por el eje, y pueden sufrir averías si la bomba es encendida sin líquido. 3. El cebado de una bomba es el proceso que se realiza para que la tubería de succión quede llena de agua. 4. La cavitación en una bomba es el fenómeno por el cual el agua puede empezar a hervir a temperatura ambiente, lo cual origina desperfectos grandes en la bomba. 5. La cavitación puede ocurrir por la falta de presión en la succión de la bomba, y se presenta cuando el depósito donde se encuentra el agua que se succiona está muy por debajo de la bomba, o hay muchos accesorios en la tubería de succión de la bomba, como válvulas, codos, filtros, etc. 6. Nunca instale un motor con diferente velocidad al original, aunque la potencia sea la misma. 7. La potencia eléctrica depende del caudal de agua y de la presión que se necesita. 8. La correcta alineación de la bomba con el motor, o ejes con poleas, evita daños, por ejemplo en rodamientos. Use relojes para una precisa alineación. 9. La instalación de bombas requiere de accesorios como válvulas y filtros. 10. Coloque el mínimo de accesorios en el tubo que entra a la bomba por el centro, o tubo de succión. 11. La curva de una bomba nos permite conocer su comportamiento a diferentes caudales de agua. Otro aspecto que debe conocer acerca de las bombas centrífugas es el fenómeno conocido como golpe de ariete. El golpe de ariete es el aumento brusco de la presión de agua que se produce dentro de la tubería al cerrar una válvula o canilla rápidamente. El agua golpea la válvula cerrada y rebota como una onda. Este rebote continúa hasta que el agua golpea un punto de impacto, y la energía proveniente de la onda de agua se distribuye más uniformemente en el sistema de tuberías. Estos aumentos bruscos de presión
pueden llegar a dañar válvulas, grifería y otros equipos, incluso llegar a producirse estallidos en las tuberías. Se le conoce como golpe de ariete, por el sonido que se puede llegar a producir, similar a golpear la tubería, con un objeto contundente como un martillo. El golpe de ariete, no se produce solo si abrimos o cerramos una válvula de corte bruscamente, sino que también puede suceder en el arranque, y en la parada de la bomba. Un arranque o una parada directa harán que una gran columna de agua se mueva repentinamente por las conducciones, y pueda producir este efecto. Para evitar el golpe de ariete, es posible hacer uso de arrancadores suaves, que realicen un arranque, y una parada progresiva, a través de rampas de arranque, y de frenado. Gracias al uso de arrancadores suaves en bombas trifásicas, se consigue evitar el efecto del golpe de ariete en nuestro sistema, evitando así problemas en los elementos del circuito hidráulico. La descripción de este diagrama es la siguiente. 1. Conectores flexibles. Estos evitan que la vibración afecte las tuberías. Para ello los conectores flexibles se expanden y contraen ligeramente. 2. Manómetro manual. Para conocer la presión del agua que entra y sale del chiller. 3. Termómetro manual. Se encarga de indicar la temperatura del agua helada, de forma independiente al panel del chiller. 4. Puntos de prueba. Estos sirven para conectar instrumentos de medición. 5. Válvula de aislamiento. Se encarga de parar el flujo de agua, generalmente para efectuar mantenimientos o por seguridad. 6. Válvula de regulación. Se ubica entre las líneas de flujo y retorno. Se utilizan para equilibrar un sistema de volumen constante. 7. Sensores de temperatura y presión, para informar al panel de control el valor de propiedades del agua. 8. Placa de orificio. Se coloca en la tubería con la finalidad de conocer el caudal de agua que está pasando por el punto en ese momento. 9. Válvula de aislamiento. Se usan para aislar al chiller de la distribución principal. También encontrará estas válvulas en todos los componentes principales, como bombas y unidades manejadoras de aire. 10. Válvulas de aislamiento. 11. Manómetro, para medir la presión. 12. Filtro de agua. Recogen partículas y suciedad en el agua, para evitar que lleguen a la bomba o al chiller. 13. Manómetro de presión. 14. Unión flexible. 15. Bomba de agua. Esta se encarga de alimentar de agua al evaporador del chiller. 16. Manómetro de presión. 17. Unión flexible. 18. Válvula de no retorno, para evitar el paso de agua en sentido inverso, y evitar que la presión en las tuberías obligue a la bomba a girar inversamente cuando deja de funcionar. Vamos a estudiar a la unidad manejadora de aire, conocida también como UMA. Empecemos como siempre con las definiciones básicas. ¿Qué es la unidad manejadora de aire, UMA? La UMA, trabajando en modo enfriamiento, es la máquina encargada de recibir el agua helada procedente del chiller, y en modo calefacción recibir el agua caliente desde una caldera, para lograr realizar el intercambio de calor con el aire, de modo de lograr su acondicionamiento a los puntos de confort. Además, la unidad manejadora de aire UMA se encarga de filtrar el aire, tal vez humidificarlo, hacerlo llegar a todos los puntos, e inclusive realizar renovación del aire del local, con aire nuevo, procedente desde el medio ambiente exterior. Debemos hacer notar, que la unidad manejadora de aire por sí sola, no logra ni enfriar, ni calentar el aire, ya que necesita el apoyo de la enfriadora de agua, o de una caldera. ¿Cómo es también conocida la unidad manejadora de aire? Es conocida también con las siglas UTA, o Unidad de Tratamiento de Aire. Además también es conocida por sus siglas en inglés, AHU, que significa Air Handling Unit. ¿Cuáles son las partes básicas de la unidad manejadora de aire? La UMA tradicional básicamente tiene 1. Ducto de suministro, por donde sale el aire acondicionado, hacia las rejillas de salida, ubicadas dentro de los locales.
2. Ducto de recirculación del aire. Por este ducto el aire retorna desde el local, a la unidad manejadora de aire, para volver a ser acondicionado. 3. Ducto de salida o expulsión de aire, por donde sale un porcentaje de aire hacia el exterior, antes de la recirculación, y llegar al intercambiador de la UMA. 4. Ducto de aire de renovación, o entrada desde el exterior, para compensar el aire que ha salido al exterior. 5. Filtros de entrada para el aire. 6. Damper o rejillas de control. Estas abren y cierran, para controlar los caudales de aire. 7. Ventilador centrífugo. 8. Sensores de presión, temperatura, CO2. 9. Algunas UMAs poseen un sistema de recuperación de energía, que veremos en un minuto. ¿Cuáles son los tipos de unidades manejadoras de aire? Las UMAs se pueden clasificar de varias maneras. Empecemos con una clasificación por capacidad. 1. Hace décadas, era común usar una sola unidad manejadora de aire de gran capacidad, para acondicionar el aire de todo un edificio, y después realizar la distribución del aire desde la máquina, hacia todos los locales, mediante un complejo sistema de ductos. Estas UMAs de gran capacidad son máquinas de mayor carga térmica, y centralizan el tratamiento del aire, en un solo punto. 2. La tendencia actual es el uso de unidades manejadoras de aire de menor capacidad, que son instaladas por zonas. Así tenemos varias unidades manejadoras de aire de baja carga térmica, en toda la edificación. De esta forma se descentraliza el tratamiento del aire. La diferencia es que no se distribuye aire frío por todo el edificio desde la UMA principal, sino en cambio se distribuye el agua helada, a través de un sistema de tuberías, que llega a cada unidad manejadora pequeña, para acondicionar el aire, en cada zona. ¿Cómo es el funcionamiento de la unidad manejadora de aire? En este video, nos vamos a enfocar en la unidad manejadora de aire, usada en modo enfriamiento. 1. Empecemos diciendo que la UMA recibe el agua helada procedente de un chiller, a una temperatura de aproximadamente 7 grados. 2. Este caudal de agua helada se hace pasar a través de un intercambiador de calor, para lograr enfriar el caudal de aire, que pasa a través de un ducto, por el mismo intercambiador. 3. El enfriamiento ocurre porque el aire tiene una temperatura mayor que el agua. Por ello, el calor pasa desde el aire hasta el agua. 4. Podemos decir que el aire pierde temperatura, porque pierde calor, y el agua aumenta su temperatura, porque recibe calor. 5. Así por ejemplo, si la temperatura del agua, a la salida de la UMA, es de aproximadamente 12 grados, entonces la temperatura del aire mínima, sería ese mismo valor de 12 grados. 6. Además, el aire que se va a suministrar en los locales puede ser filtrado y renovado a través de filtros y diferentes métodos, que veremos en unos minutos. ¿Cómo se distribuye el aire dentro del sistema de ductos? 1. El aire filtrado y acondicionado sale del intercambiador de calor de la unidad manejadora de aire, por ejemplo a una temperatura de 12 grados. 2. El aire se dirige por los ductos, y llega a las rejillas de salida, ubicadas en los locales. 3. El aire sale de las rejillas de salida a 12 grados, y se mezcla con el aire del local. 4. El aire ubicado dentro del local, en este momento tiene una temperatura de 23 grados. 5. La mezcla entre el aire que constantemente sale de la rejilla, y el aire dentro del salón climatizado, permite mantener las condiciones deseadas dentro del local. 6. Para mantener el local, con la presión adecuada, y hacer la recirculación requerida, parte del aire a 23 grados ubicado dentro del local, es succionado por el ventilador de la unidad manejadora de aire, para su retorno y recirculación. 7.
La cantidad de aire que sale del local para la recirculación debería ser la misma que entra, para así mantener la presión constante dentro del local, en un valor adecuado. 8. Antes de llegar el aire de recirculación, nuevamente a los intercambiadores de calor de la unidad manejadora de aire, un porcentaje de este es expulsado al medio ambiente exterior. 9. Como el aire expulsado está a 23 grados, se puede decir que estamos perdiendo energía, ya que se está expulsando aire que ya estaba climatizado. 10. Para minimizar estas pérdidas de energía, algunas unidades manejadoras de aire poseen un sistema de recuperación. 11. La cantidad de aire que se expulsa al medio ambiente debe ser perfectamente monitoreada, para no perder energía, pero a su vez, asegurar las mejores condiciones higiénicas dentro del local. 12. El sensor encargado de determinar la cantidad de aire de renovación es el sensor de CO2. 13. El mismo porcentaje de aire que sale al ambiente exterior debe entrar al sistema, por otro punto, para mantener el volumen de aire de forma normal. 14. La cantidad de agua que se necesita para acondicionar el aire de la unidad manejadora de aire es controlada por los solenoides de paso de agua. 15. La cantidad de agua que requiere la unidad manejadora de aire equivale a 2.4 GPM por cada tonelada de refrigeración que se necesita acondicionar,